Ingeniero, buenos días. Hay muchos temas internacionales como lo que está solicitando ahora en Perú la expulsión ya o el despido del embajador mexicano en ese país. También el presidente de Chile, Boric, está recibiendo muchas críticas por esos indultos que había otorgado y hay un nombre para la oposición venezolana. Así que todo eso es lo que está ocurriendo. Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, en Canal 21 Next TV. Pero bueno, lo primero es lo primero. Un saludo muy cordial, un abrazo fraternal a Cañita Correa, que hoy cumple años. Un periodista, un hombre de radio, un hombre luchador, incansable. Así como hoy es 4, hoy es su cumpleaños, usted lo va a ver por allá por Macaraca, el 6, sin duda alguna. Macaraqueño de pura cepa. Un saludo Día de Reyes también. A nombre de este colectivo. Macaraca se celebra bien el Día de Reyes. Bien. Te quiere celebrar, te quiere aprender a celebrar, tiene que ir a Reyes los Santos. Y usted vaya el 6 de enero a Macaraca y usted verá lo que yo le estoy diciendo. Felicidades a don Cañita Correa. Oiga, cosas importantes están pasando en el mundo. Voy a darle rápidamente algunas noticias económicas para que usted ponga en perspectiva cuando uno mira que el mundo está por otro. Cuando las bardas de tu vecino están ardiendo, pon las tuyas en remojo. Bien, fíjense lo que está pasando en el petróleo ayer. Ayer cayó vertiginosamente 4.1% el valor del WTI, el West Texas International, para situarse en 76,93, bajo de los 80s, igual que el Brent, cayeron por otras razones. Una, por la gran y mejor producción de Nigeria. Dos, por las proyecciones que se hacen en los organismos internacionales de la caída del crecimiento tanto en Europa como en China, como se pronostica que en los próximos meses sucederá en los Estados Unidos, que tendrá un efecto importantísimo en economías como la nuestra, como en Panamá, de manera que tenemos que prestarle atención a lo que está ocurriendo en el mundo. Ese es el primer mensaje que debemos recibir de lo que está ocurriendo en la economía global. Esta recesión en Rusia, esta caída del crecimiento en China, esta caída del crecimiento de la Unión Europea. Mire lo que está pasando en Inglaterra, nada más le menciono, las huelgas en las entidades estatales, en ferrocarriles y buses en Inglaterra, frente a reclamando incrementos de salario, los problemas de Alemania, los problemas de Rusia, como le mencioné, la guerra de Ucrania y la guerra en otros países. Mientras eso ocurre por allá, también preste la atención a unas cosas que están pasando aquí al lado de nosotros. Fíjese lo que está pasando en Guyana. Siempre le he hablado en Guyana durante los últimos meses. Guyana es hoy uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Está procesando, según la empresa Mobil Oil, y ellos saben de negocios de petróleo, una compañía norteamericana, aproximadamente unos 350.000 barriles de petróleo diarios. El ingreso per cápita de una población de 900.000 se ha casi hecho 9 veces más en los últimos 10 años. Y se espera que las reservas de petróleo que se encuentran en esa región de Guyana, que es limítrofe con Brasil, Surinam, Venezuela, tiendan a ser mayores que las reservas de petróleo de Kuwait. Y podrían convertir a Guyana en uno de los grandes productores de petróleo. Una cosa importante también, las reservas de gas natural en los Estados Unidos se incrementaron igual que las reservas de petróleo. Cosas importantes, tienen que ver mucho con esta caída del crecimiento y tienen que ver con el efecto que usted va a ver. Probablemente no hay una relación directamente proporcional, pero sí hay una relación entre esto y el precio que usted va a recibir en la bomba. Entonces esto está pasando en el mundo, los metales cayeron, salvo el oro que subió, el cobre cayó a 3.73 la libra,
¿Y por qué es importante el cobre para nosotros, José Luis? Porque estamos en un debate sobre el problema de la mina. Y estas fluctuaciones del cobre son normales en la economía y sobre todo en tiempos como estos. Pero los análisis que tenemos nosotros en perspectiva es que el precio del cobre va hacia arriba. Le hemos dado las razones por las que esto podría ocurrir. Por eso es interesante mirar las regalías que nosotros estamos negociando. La más alta de América Latina, que le hemos propuesto como país a la minera de Panamá. Bien, observe lo que ayer le decías de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, para que usted vea las cosas políticas y tenga precaución cuando hablemos de nosotros, miren los Estados Unidos. Ayer se celebró la votación en la Cámara de Representantes para coger lo que se conoce como el vocero o el speaker de la Cámara. Desde hace 100 años, no está escuchando mal, en 1923 no se hacía una doble votación para escoger al speaker de la Cámara. Siempre se escogía el que tenía la mayoría, votaba y se acabó. Bueno, ayer hubo 3 votaciones en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la que la encabezaba por el Partido Republicano Kevin McCarthy y por el Partido Demócrata su líder de la mayoría actual, Hakeem Jeffrey. Bueno, McCarthy en las 3 votaciones no pudo lograr los 218 votos. Es la primera vez desde hace 100 años que esto no ocurre. En 3 votaciones obtuvo 203 y el demócrata obtuvo 212. Exactamente los números, la cantidad de representantes que tiene. Pero no puede ganar porque tiene que tener mayoría, 218. Y una casi veintena, las primeras votaciones 1 y 2, la diferencia fue de 19 votos que le hacían falta a McCarthy para ganar. Bueno, menos que 19, porque él necesitaba 218. Él sacó 203 y en la última votación sacó 202. Una veintena de representantes se opuso de su partido. Mientras se leían las votaciones, los demócratas, aunque habían perdido, estaban eufóricos, aplaudiendo, gritando. Mientras los republicanos estaban en franco caos. ¿Por qué? Porque una veintena de jóvenes representantes de la Cámara, encabezados por el representante Getz de Florida y de Bower de Colorado y un representante de Novel Biggs de Arizona, que representan a sus congregaciones, sus distritos, pero también representan la línea de Trump. Y una veintena ha impedido que la mayoría republicana pueda elegir a McCarthy. Y no importa lo que pase, si gane o no el señor McCarthy, después de lo que pasó ayer, él será un speaker o un vocero o un dirigente con poco poder. La victoria ayer la obtuvo una minoría radical que apoya el trumpismo y acusan a McCarthy de no defender el triunfo de Trump, que todos sabemos que fue una derrota aplastante. 8 millones de votos electorales y la misma cantidad de votos representativos que obtuvo Trump cuando ganó en 2016. O sea, fue una derrota sin duda alguna. Ya lo han demostrado todos los estados de los Estados Unidos. Sin embargo, esta veintena ha impedido el triunfo del republicano y tiene el partido en un caos. Después de la famosa ola que iba a aplastar a los demócratas, no hubo tal ola, los demócratas controlan el Senado y tienen 222 a 212, los republicanos tienen una mayoría muy estrecha. Y entonces el señor McCarthy se ha pasado haciendo concesiones y concesiones a la derecha y un conjunto de ellos plantean la guerra hasta la muerte. Vamos a ver qué pasa hoy. Esto no ocurría desde hace 100 años. Mire usted cómo cambia, este es el caos, volvió al Senado de los Estados Unidos como lo hizo el 6 de enero del 21,
cuando se dio el asalto. El trumpismo demuestra su poder, aunque sea minoría, en la Cámara de Representantes. Y esto no es bueno ni para el Partido Republicano ni para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las fuerzas de extremo no pueden dirigir el centro político, que es la mayoría. Eso está ocurriendo en los Estados Unidos. Presten atención y les doy otras noticias. El día 13 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estará recibiendo en Washington al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, para discutir ¿qué cosa? Cambio climático, sin duda alguna Corea del Norte, y las permanentes agresiones que Corea del Norte tiene sobre Japón y sobre Corea del Sur, discutir la guerra de Ucrania y discutir las relaciones con China popular. Será una interesante reunión que será dentro de pocos días. El presidente de los Estados Unidos estará recibiendo al primer ministro de Japón, la tercera economía del mundo. No estamos hablando de cualquier economía. No es Rusia la tercera economía. Rusia antes de la guerra era como la novena o décima. Ahora está más lejos que de eso y está más aislada que nunca. También en China, deteniéndonos ahí un momento, la situación de la COVID-19 es grave. Los expertos internacionales y de la propia China ya reconocen el desarrollo meteórico de la epidemia y se calcula que en estos años nuevo lunar chino, donde ocurre la mayor movilización en China, tanto hacia lo interno del país, o sea, la gente de la ciudad visitando a sus familiares, y externos, es decir, de China hacia otros lugares del mundo, es donde más gente se mueve. Se calcula que un 60 o 80% de la población será infectada. El problema de esa infectación es que probablemente pueda ocurrir una mutación. Los virus normalmente mutan. Y cuando se reproducen a estos niveles de velocidad, y nada más, ¿sabe usted cuánto es el 60% de 1.400 millones de habitantes? Y usted tendrá clara idea que estamos hablando de unos 600 y tantos millones de habitantes. Y si es 80%, estaremos hablando casi de 900 millones. Mucho más de lo que la pandemia en el mundo en general ocurrió o está ocurriendo. En los Estados Unidos también hay un rebrote. En Panamá, los datos que tenemos, la positividad cayó a 10. Sí. Y eso es importantísimo. El número de muertos disminuyó a 7. Y creo que esos números son buenos y tenemos que aprender a manejar esto. En China la situación es complicada para Xi Jinping. Es complicada no solamente en el área de la salud pública, porque esto va a afectar la economía. Es complicada porque no hay suministro, no hay vacunas y no hay sistema de salud pública que pueda atender a tanta cantidad de enfermos. Igual está ocurriendo en la India. Y hay un grupo de países que ha tomado la decisión de pedir visas. Panamá ha tomado la decisión de no pedir visas. Presten atención porque hay que mirar las variantes que se puedan producir. Y que las vacunas no están contra estas nuevas variantes que puedan mutar. O sea, no hay inmunidad cruzada. Sí. Entonces tenemos un riesgo nuevo con este rebrote en algunas partes del mundo, particularmente en China, lo que está ocurriendo también en la India. Pero fíjense nuestro continente. José Luis le hablaba de los problemas judiciales que están ocurriendo en Perú. Pero fíjense lo que está pasando en Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y 10 gobernadores de Argentina solicitaron a la Asamblea, al órgano legislativo, el llamado a juicio al presidente de la Corte, Horacio Rossetti, por considerar que la Corte Suprema de Justicia, al emitir un fallo para que el gobierno le dé más fondos a la ciudad de Argentina, que es la más rica, violó la Constitución. Y están llamando a juicio, pidiendo juicio para toda la Corte. Mientras en Chile, el presidente de la Corte le llama la atención al presidente de la República, Boric, por autorizar un indulto a gente que había sido castigada
Y el presidente de la Corte le dice al presidente de la República que el presidente no tiene la capacidad de inmiscuirse en problemas jurisdiccionales de la justicia. No puede incluirse. Y este debate a este nivel de la Corte se da en dos países importantes de nuestra región, Argentina y Chile. Y Boric responde que sus indultos están bien dados. Entonces, aquí viene un problema. Cuando la institucionalidad entra a estos niveles de confrontación, lo primero que se genera es la incertidumbre. Y cuando la incertidumbre se genera, su siguiente variante es el riesgo país. Y entonces aumenta el riesgo político, económico y financiero, y como consecuencia baja la calificación de riesgo del país. Es decir, se hace caro el recurrir a los mercados internacionales y se ahuyenta la inversión extranjera. Estos dos conflictos. Únale a esto lo que está pasando en Bolivia, donde la decisión del presidente Arce y su estructura política de detener al gobernador de Santa Cruz con el propósito de detener los movimientos contra el gobierno ha provocado y sigue provocando una especie de huracán político contra el gobierno, y las movilizaciones y asaltos y quemas en Santa Cruz y en el resto del país. Recuérdese que este gobernador es uno de los dirigentes más importantes de la oposición, y esto ha creado en Bolivia un serio problema. Recuerde el avance del crimen organizado en Ecuador, que ha logrado empujar la migración nuevamente hacia el área de nuestra América, hacia los Estados Unidos y hacia Europa en particular, que se había calmado. Bueno, ahora la seguridad se ha convertido en un problema en Ecuador y se ha convertido en un problema en Chile. En Chile, este es un gran problema: migración, economía, desempleo, inflación. Golpean a Boric, que todavía no logra entender lo que está ocurriendo. Mientras en Venezuela, ya es oficial que Guaidó no es presidente de nada y como consecuencia desaparece el gobierno provisional. Los Estados Unidos reitera su apoyo a la democracia y reitera su posición de que debe haber elecciones libres. Y vamos a ver qué hace la oposición venezolana ahora, en que Maduro cree que ha ganado que le ha dado una derrota estratégica a la oposición. Yo creo que la ficción de un gobierno de Guaidó lo que hizo dividir más la oposición. Ojalá las fuerzas políticas en Venezuela entiendan que solo la unidad por la democracia puede devolverle a ese país el estado de bienestar que tanto anhela. Y que algunos están mencionando que podría ser María Corina Machado el nombre que está sonando para liderar esa oposición. Y fíjese, para todas estas confusiones, ELN, una de las guerrillas que sobrevive en Colombia, emite un comunicado desmintiendo al presidente Gustavo Petro, en la que dice que ellos todavía no han llegado a ningún acuerdo con el gobierno sobre el cese al fuego que anunció el presidente Petro, y que dice el ELN que no es cierto, y que eso se va a discutir en México. Y esto ha generado una andanada de críticas al presidente Petro, que dice cosas, A, que contradice lo que dijo en su campaña, y B, que dice cosas que no están ocurriendo. Mientras el gobierno comienza a recibir los primeros impactos de una oposición que comienza. Y así como la Corte Suprema de Justicia, en México, también el presidente Obrador, que se ha elegido el vocero absoluto del gobierno, de lo que él diga la verdad, y el perseguidor más grande de los medios de comunicación, entra en conflicto con la Corte Suprema de Justicia y ahora dice que él no tiene nada que ver, que él es un hombre que respeta a la Corte Suprema de Justicia. Quiso destruir prácticamente con reformas constitucionales que no pudo implementar el Tribunal Electoral a un año y medio de procesos electorales en México. Me parece una imprudencia. En términos generales, estimados televidentes y radioescuchas, nos enfrentamos
a una situación complicada que desde la guerra, 318 días de guerra en Ucrania, lo que Putin pensó que era una vista de dos vueltas, bueno, allá en la ciudad de Mekeyevka, en la región del Donetsk, la artillería ucraniana le pegó a una escuela en que estaban celebrando una actividad de Año Nuevo, las tropas rusas. Y la versión ucraniana es que hubo más de 600 bajas, entre ellas 400 a 500 soldados muertos. Ayer el Estado Mayor ruso reconoció 89 muertos, lo que ha generado una ola de críticas a los generales que dirigen la guerra. Usted puede esperar ahora la ira del señor Putin sobre Ucrania. Mientras la Unión Europea anuncia que el 3 de febrero estará desde Kiev desarrollando una reunión de respaldo. Ya aprobaron 18.000 millones de euros para apoyar a Kiev. Y finalmente, como Putin ha apostado a la división de Europa, bueno, usted se acuerda aquel país que dio aquella batalla en el Mundial, Croacia. Bueno, Croacia se une a la Unión Europea y adoptó el euro. Y entra en transición a partir de ayer. El euro circula y en marzo, en febrero, será absoluta la circulación del euro y la moneda nacional de Croacia desaparecerá. En ese mundo complejo, lleno de peligros, nosotros los panameños nos movemos. Y es por eso que es importante entender que el año 23, será un año hartamente difícil. Incremento de las tasas de intereses, recesión en algunas partes del mundo, un tercio de los países entrará en recesión, o caída del crecimiento, habrá inflación, habrá una reducción del comercio, y eso nos va a afectar a nosotros como economía. Nosotros tenemos que prepararnos para esto, y hay que tener un oído receptivo hacia el sector privado, hacia los trabajadores, hacia el sector agropecuario, hacia los políticos, porque entramos en un año electoral y necesitamos una especie de tregua política